con la cuarta de las presentaciones, Tecnologías de hidrógeno. La presentará Carlos Sánchez, investigador del Grupo ARSEA, Área de Renovables y Sistemas Energéticos Avanzados, del Instituto Universitario de Ingeniería Energética de la UPV. Muy bien, buenos días. Muchas gracias a InnoTransfer por permitirme estar aquí y abrumado por la calidad de los ponentes anteriores y compartir este espacio con ellos. En fin, espero estar a la altura. Tengo que presentar el Instituto de Ingeniería Energética. Es obligado, de obligado cumplimiento. El instituto cuenta con 77 investigadores. Tenemos una capacidad formativa a través de un máster propio, el Máster de Tecnología Energética para el Desarrollo Sostenible, además de la participación en un programa de doctorado, y la mayor parte de la financiación del instituto proviene de contratos con empresas. El instituto lo forman 5 grupos, 5 áreas: el área de renovables, el área termohidráulica y nuclear, el área térmica, sistemas y mercados energéticos, y equipos e instalaciones eléctricas. Voy a pasar muy rápido por todas ellas. El área termohidráulica y nuclear lo dirige el profesor Alberto Escrivá. Aquí está la información si alguien está interesado en contactar con ellos. El área térmica lo dirige el profesor José María González. Aquí están las líneas de investigación y sus trabajos. El área de sistemas y mercados energéticos lo dirige el profesor Carlos Álvarez, con su especialidad, con sus líneas de investigación. Y el área de equipos e instalaciones eléctricas lo dirige el profesor Martín Riera, con aquí están descritas sus líneas de investigación. Por último, el área de renovables, al cual pertenezco, está dirigido por el profesor Elías Hurtado. Y dentro del área de renovables trabajamos en investigación sobre sistemas solares fotovoltaicos, sistemas de biomasa, gasificación de biomasa, sistemas eólicos e hidrógeno. Hidrógeno en todas sus alternativas, como almacenamiento energético o como vector energético para usos en otras aplicaciones. El grupo dispone del Laboratorio de Recursos Energéticos Distribuidos, el LABDER, en donde disponemos de distintas fuentes de energía renovables y distintos elementos de almacenamiento. El instituto participa o ha participado en 30 proyectos europeos, de los cuales 5 se mantienen todavía en ejecución. Y concretando en el área de hidrógeno, aparte de los estudios que hacemos sobre aplicación, utilización de pilas de combustible para generación estacionaria de energía eléctrica y calor, desde el punto de vista más tecnológico, tenemos dos líneas, principalmente 2 líneas. La que llamamos LABDER evolutivo es utilizar algoritmos evolutivos para el control de un sistema combinado de fuentes de energías renovables y distintos sistemas de almacenamiento, de tal forma que lo que conseguimos es optimizar el coste nivelado de energía de un sistema de estas características, contemplando todas las posibilidades, la mayor complejidad de todas las posibilidades. En la imagen se puede ver, no sé, perdón, no sé lo que he hecho. He apretado donde no tocaba. Perdón. Gracias. ¿Dónde es el puntero? El puntero es este. Hasta aquí. Vale, gracias. Tenemos un gasificador de biomasa, una pequeña planta fotovoltaica, un pequeño generador eólico y un sistema de generación de una microred interna que permite el almacenamiento en batería y un sistema de electrólisis y pila de combustible que permite el almacenamiento en hidrógeno. El algoritmo evolutivo que hemos desarrollado permite la optimización de ese sistema cuando está conectado a la red eléctrica y permite la optimización tanto de la venta como de la compra de la energía a la red eléctrica, como para el uso del almacenamiento de la energía en baterías o en hidrógeno si es un consumo a largo plazo. Es el sistema más complicado que se nos ha ocurrido para poner en práctica nuestro algoritmo. El coste computacional del algoritmo en una simulación a 7 días, que es lo que vamos haciendo, hacemos cada vez que se simula, cada hora, simulamos 7 días, es de 30 segundos en un equipo convencional, en un equipo no demasiado potente, lo cual nos permite utilizar ese algoritmo para la planificación hora a hora de la red, de la microred renovable.
El algoritmo con conexión a red lo hemos publicado ya en Energy Conversion and Management y ahora estamos trabajando en el sistema aislado y colaborando con la empresa AboWind para el desarrollo de un algoritmo que será implementado en una microred que la compañía tiene en su sede en Alemania. El segundo de los proyectos es el que llamamos H2 Drone. Digamos que es el que nosotros nos planteamos como un reto importante en el sector del transporte. ¿Ya? Perdón, muy rápido. Se trata de un dron, de sustituir el sistema de alimentación de un dron. Saben que los drones tienen una limitación en cuanto a la energía de las baterías, unos 250 vatios hora por kilo. Nosotros pretendemos sustituir el sistema de alimentación de la batería mediante un sistema de hidrógeno a través de una pila de combustible, un almacenamiento de hidrógeno en un tanque y una batería que sea la mínima expresión. El proyecto es en colaboración con profesores de distintos departamentos de la universidad. La primera fase se trataría de la construcción de un dron con elementos comerciales, pila de combustible comercial, tanque comercial, un frame comercial que seguramente será un dron de DJI, de un dron agrícola de 20 kilos de peso total con un payload de 5 kilos y en la segunda fase ya estamos trabajando en el desarrollo de nuevas membranas más eficientes, nuevas placas bipolares del stack también más ligeras y tanques de polímero que sustituyan a los tanques de acero que son los que utilizan los drones de hidrógeno convencionales y colaboramos con una empresa del sector aeroespacial dedicada a la fabricación de drones de gasolina, no puedo decir el nombre, lo siento, pero si alguien quiere buscar lo encuentra fácilmente, para el desarrollo del nuevo frame del dron construido específicamente para transportar el sistema de hidrógeno. Aquí arriba tenemos nuestro enemigo a batir, es el Helicopter de Horizon Energy Systems. Es un dron que declaran varias horas de autonomía, prácticamente autoportante. Lleva una cámara y lleva muy poco payload. En nuestro caso, nosotros queremos un payload de 5 kilos, transportar una carga de 5 kilos en el dron. Y por último, y muy rápido, discúlpenme, me he pasado de tiempo, pero soy el coordinador técnico del programa H2VLC, lo ha mencionado esta mañana Empar Martínez. Es un programa destinado a potenciar el uso del hidrógeno en el transporte pesado y semipesado en la ciudad de Valencia, en el puerto, en el área metropolitana y en su área de influencia económica. Y es un programa que está patrocinado por la Generalitat Valenciana, el Ayuntamiento de Valencia, la Fundación Valencia Port y la Universidad Politécnica de Valencia, en el que participan todas estas empresas. Alguna de ellas, el Grupo Alonso, antes ha presentado el proyecto y estaba integrado dentro de H2VLC, y en el cual pretendemos establecer sinergias para la supuesta futura convocatoria de proyectos pioneros y de cadena de valor que esperamos que entren dentro de los presupuestos de 2023. No esperamos que entren en los presupuestos del 22, que es, entendemos que los 500 millones de euros que hay destinados serán para los clústeres. Para el 23 hay 520 millones de euros y esperamos una segunda versión de los proyectos pioneros y los proyectos de cadena de valor. Por lo tanto, invito a todas las empresas presentes a que si tienen algún interés puedan participar en H2VLC y facilitaremos las sinergias con otras compañías. Y muchas gracias.